primer lugar, tenemos que defender las libertades, la libertad de emprender, la libertad de invertir, la libertad de competir y de intercambiar bienes y servicios lícitos, desde luego dentro de un marco legal y ético. Es importante también el respeto a los derechos humanos como un punto central del modelo. También el respeto a los derechos de la propiedad privada, tanto en bienes físicos, inmateriales, digitales. Muy importante el respeto a la libertad de expresión, aunque lo que expreses no coincida con lo que yo creo, respeto tu derecho a expresarlo. Y en ese sentido es importante defender la libertad de expresión. Un sistema político, democrático, de derecho, en donde haya estas instituciones independientes, donde haya reglas claras. Cuando hablamos de Estado de Derecho, lo que decimos es que se respete la ley, y desde luego empezando por la Constitución, que es la ley máxima, y por eso hemos lanzado este Observatorio Ciudadano, guardianes de la Constitución, ante las leyes que aprobó el Congreso que van en contra de la Constitución, que afortunadamente el Poder Judicial detuvo, pero necesitamos ese Estado de Derecho en donde todos cumplamos la ley, desde luego empezando por el mismo gobierno. Queremos también que haya gobiernos que sean transparentes y que rindan cuentas, que aquí es un derecho ciudadano que tenemos que ejercer para que efectivamente estos recursos que son de la ciudadanía, pues finalmente los gobiernos rindan esas cuentas a todos nosotros. Queremos que haya seguridad para todos. En esta responsabilidad que tengo en la Presidencia Nacional de Coparmex, me toca visitar todo el país y a todas las ciudades que llego, a todos los estados. Me encuentro con que la inseguridad ha crecido, y por eso es importante que haya una seguridad en donde los mexicanos podamos transitar libremente por todo el país, y en donde las mercancías de las empresas puedan transitar también sin tener problemas ni de ningún delito. Desde Coparmex, desde antes que entrara esta administración, defendíamos esta necesidad de combatir la corrupción y la impunidad. En este sentido, lo que planteamos es que se requiere un compromiso tripartita de cada persona, de cada empresa, de cada organización, de cada entidad pública. Este compromiso tripartita consiste en, primero, en no participar en actos de corrupción; segundo, en no permitir que haya la corrupción; y tercero, en denunciarla cuando la vemos. Sabemos que la lucha contra la corrupción es una lucha de largo plazo. Los países que han podido pasar entre los que están en la mayor corrupción a los que están por menor corrupción les ha tomado décadas. Pero es un tema que no podemos soltar, que tenemos que ir dando pasos sólidos cada año hasta lograr pasar a estar entre los países con menos corrupción en el mundo. Consideramos importante este concepto diferente de empresa, en donde queremos romper un paradigma de que las empresas no son de los accionistas. Las empresas son de los colaboradores, porque sin colaboradores no hay empresa. Las empresas son de los clientes, porque sin clientes no hay empresa. Las empresas son de los proveedores, son del gobierno por los impuestos que pagamos, son de la comunidad. Y claro, son también de los accionistas, pero solo en esa parte. Entonces, lo que queremos romper es ese paradigma de tener una empresa pobre y un empresario rico. Necesitamos empresas ricas, es decir, que la riqueza que produce la empresa se reinvierta para que la empresa pueda generar más empleos y estos estén bien remunerados. Decimos, en lugar de empresa pobre y empresario rico, queremos empresas ricas, empresas sólidas y empresarios dignos, es decir, que podamos vivir dignamente con el salario que las empresas nos pueden pagar. Queremos que haya estos sistemas de salud, de pensiones y de vivienda, en donde el objetivo, por ejemplo, en el sistema de salud, tenemos que llegar a como ha sido la aplicación
de esta vacuna del COVID-19, en donde no te preguntan si estás afiliado al Seguro Social, al ISSSTE, simplemente por grupos de edad, por zonas, se aplica la vacuna totalmente gratuita, como es el funcionamiento de los sistemas de salud en Europa, en donde pues, es precisamente público para todos, tanto los ciudadanos como los turistas, y que no sea una prestación social, sino que sea un derecho de cada persona. También en la parte de pensiones, pues se aprobó ya una ley que cambia las pensiones y que desde luego la aportación principal es por parte de los patrones, 8% se aumentará, 1% por año, y esto permitirá, junto con la disminución del número de semanas a cotizar, que haya pensiones dignas. Algo de lo que nos sucede es que los trabajadores circulan entre la formalidad y la informalidad, y esto impide que cumplan las semanas que antes les requería la ley. Y desde luego también tenemos que lograr que haya vivienda para todos a precios accesibles, que los créditos hipotecarios, a través, por ejemplo, de herramientas como el Infonavit, permitan que haya esa vivienda digna para todos. Entonces, salud, son pensiones y es vivienda. Por otro lado, educación de calidad. El último estudio que hizo OCDE nos dice que nuestros niños y jóvenes tienen 2 años de rezago en nivel educativo antes de la pandemia. Y llevamos prácticamente 2 ciclos escolares en donde no ha habido la presencialidad, sino que estamos en la parte virtual, en donde sabemos que hay muchas regiones del país en donde no hay internet y muchas familias que no tienen acceso a los dispositivos para poder accesar la educación. Una vez que recuperemos la presencialidad, habrá que ver qué tanto perdemos en educación. La educación de calidad es la apuesta de largo plazo de cualquier país del mundo y por eso no puede estar fuera de este modelo. Necesitamos también voltear a ver a los más vulnerables. Y aquí es el concepto de la responsabilidad social empresarial, en donde cada empresa, cada persona, cada organización, debiéramos en esa conciencia de simplemente levantando un poco la mirada de las necesidades que hay en nuestro país. Yo lo que les invitaría es saber cuál causa toca su corazón. Puede ser niños abandonados, puede ser personas con discapacidad, mujeres, en fin, hay miles, literalmente miles de causas, y la idea es que cada uno de nosotros, pero también cada organización y cada empresa, tengamos estas acciones solidarias en beneficio de los más vulnerables. Por eso es importante esa iniciativa de subir el salario mínimo, en donde el objetivo que pusimos en Coparmex fue primero desindexar el salario mínimo de los pagos de servicios, multas y créditos hipotecarios. Una vez logrado ese objetivo, el segundo fue que el salario mínimo alcanzara para el nivel de bienestar individual, es decir, a una persona le alcanzara un salario mínimo para comprar la canasta básica. Ese objetivo ya se cumplió. Ahora el objetivo es llegar a la línea de bienestar familiar, es decir, nos dice INEGI que en una familia hay 4 personas y que de estas 2 trabajan, entonces que 2 salarios mínimos alcance para que 4 lleguen a la canasta alimentaria. Esto planeamos llegar para el 2024 en ese nivel. A pesar de que hemos subido el salario mínimo de manera importante en los últimos 3 años, resulta que pues apenas, digamos, estaba nuestro salario mínimo solo arriba, comparado con países de América Latina, solo arriba de Venezuela, de Cuba y de Haití. Creemos que el salario mínimo en México debiera estar entre los 3 o 5 mejores de América Latina, y para eso es un recorrido un poco largo. Tiene que ver con que por muchos años se quedó rezagado ese salario mínimo y tenemos que voltear a ver a los que menos ganan. Y en ese sentido, en cada una de sus empresas, yo los invito a que volteen a ver a los que menos ganan. ¿Cuál es la diferencia entre el que menos gana y el que más gana en tu empresa? Y que así como lanzamos una iniciativa de un salario digno, en donde lo que invitamos a las empresas, no esperes a que el salario mínimo suba a la línea del bienestar familiar, de una vez paga al menos esa cantidad. Esto lo lanzamos en el 2019, era 6,500 pesos al mes,
hubo empresas que dijeron, más de 1,000 empresas que se sumaron a ese compromiso, pero otras que dijeron vámonos a 8,500 y hubo quien dijo vámonos a 10,000. Este compromiso ahora está en 7,500 cuando menos. Revisen cuánto gana el que menos gana en su empresa, y tenemos que empezar en casa. Si queremos lograr un modelo de desarrollo inclusivo para el país, tenemos que hacerlo desde la empresa. Por eso decimos que la empresa es un vehículo para el cambio. Desde luego, como parte de la educación, necesitamos lograr que haya conectividad digital para cerrar esta brecha digital, que es una manera de discriminar una buena parte de la población, de dejar a muchos fuera. Si queremos un desarrollo inclusivo que tenga el desarrollo social de la mano, necesitamos cerrar la brecha digital. También tenemos que cuidar el medio ambiente. Esto es algo que, no sé ustedes, a mí en mi educación jamás me hablaron del cuidado del medio ambiente. Afortunadamente hoy, desde el kinder, hacen consciente a los niños y a las niñas del cuidado del medio ambiente. Por eso, si tienen alguna duda, pregúntenle a los niños. Ellos sí saben. Tenemos que cambiar el concepto de desarrollo que hemos tenido durante décadas, en donde diseñamos un producto para producirlo masivamente y para desecharlo masivamente. Y tenemos que voltear hacia la economía circular, en donde desde el diseño, la producción y el consumo esté contemplado el reciclaje, el reuso, para no utilizar más recursos de los que el planeta puede regenerar. Hay una organización que mide cada año cuál es la fecha en la que nos acabamos los recursos que el planeta tiene capacidad de regenerarlos. Cuando empezaron con ese ejercicio, pues era algún día de diciembre, pero luego fue un día de noviembre y uno de octubre y uno de septiembre. Pues ya vamos en julio. Quiere decir, estamos acabándonos los recursos del planeta. Y estos, en estricto sentido, son recursos de las generaciones futuras. Por eso, importante el cuidado del medio ambiente. También necesitamos voltear a ver a la productividad. Quizá lo que más daña el desarrollo tiene que ver con la falta de productividad. Nos dice la OCDE que la productividad en México es apenas el 30% del promedio de la productividad de los países de la OCDE. Por eso no progresamos, porque somos muy improductivos. Y cuando volteamos a, eso es en la formalidad, cuando volteamos a ver a la informalidad, resulta que en la informalidad somos apenas el 10%, apenas el 10% de la productividad de lo que tenemos en la formalidad. Necesitamos, desde luego, que haya un sistema tributario que sea justo, que sea equitativo, en donde todos aportemos. Cuando escuchamos que había empresas que se les condonaban miles de millones de pesos de impuestos, pues caramba, eso no es justo. Todos tenemos que pagar lo que nos corresponde, y en ese sentido, quien paga muchos impuestos debiera estar feliz, porque quiere decir que ha ganado mucho. Lo que recibe, lo que recauda el país es muy poco. Mucho tiene que ver con la informalidad, 60% de la economía está en la informalidad, por eso se recauda poco. Pero además hay mucha evasión, y esto hace que haya pocos recursos para el desarrollo del país. En promedio, los países de la OCDE recaudan el 30% del Producto Interno Bruto. En México recaudamos el 13% del Producto Interno Bruto. Si le sumamos 4 puntos del petróleo, llegaríamos a 17%. Podemos contrastar contra el 30% del promedio de la OCDE o contra el 50% que recauda, por ejemplo, Francia. Entonces, un camino largo que recorrer. Desde luego que esto tiene que ir de la mano de transparencia y rendición de cuentas para que estos recursos realmente ayuden al desarrollo del país, y no nada más regalando en programas sociales el dinero, que lo que hemos visto es que en lugar de ayudar a la gente a salir de la pobreza, la hunde más en la pobreza. Y por eso hemos planteado que el objetivo de los programas sociales, en lugar de ser distribuir el dinero, sea que la familia, las personas salgan de la condición de pobreza. Tenemos que generar un entorno de confianza para que llegue la inversión, tanto nacional como extranjera. Iniciativas como la reforma eléctrica, pues detienen la inversión.
tuve una reunión con el embajador de España en México, y le decía pues que las empresas españolas, ante los ataques que han recibido de nuestro gobierno, pues ya no quieren invertir en nuestro país, tienen detenidas las inversiones. Y no nada más en el sector energético, pero sobre todo en el sector energético, ¿no? Una de las empresas pues tenía el año pasado listos 5,000 millones de euros para invertir en nuestro país, pues se fueron a otros países precisamente porque no estamos generando las condiciones de confianza para que llegue la inversión. Por eso es importante el impulso a los emprendedores. Si decimos que se requiere generar 1,200,000 empleos formales por año, lo que creemos en Coparmex es que tenemos que impulsar mejor 1,200,000 emprendedores por año, porque así lograremos esos empleos y los que los emprendedores generen a su vez. Por eso es importante el emprendimiento y la innovación. Antes decíamos que queríamos más y mejores empresas, y más empresas es ese impulso a los emprendedores, mejores empresas es precisamente el impulso a la innovación. Tenemos que ver el desarrollo del país por regiones, por ejemplo, la región pues cerca de nosotros, lo que es Bajío Centro-Occidente, 5 estados que han sabido desarrollarse, que han sabido complementarse, en donde, por ejemplo, en el 2019, antes de la pandemia, cuando la economía del país no creció, creció 0,1%, estos 5 estados tuvieron un crecimiento del 3,9%. Entonces, ver el desarrollo regional, el desarrollo fronterizo, el desarrollo portuario, de acuerdo con las vocaciones regionales, nos ayudará a tener un desarrollo más equitativo. Y finalmente, queremos un mercado en donde no haya monopolios, no haya oligopolios, tanto ni públicos ni privados, en donde realmente el libre mercado sea lo que rija la vida económica del país, y es por eso importante dentro de este modelo de economía de mercado con desarrollo inclusivo. Entonces, con estos 20 puntos, el llamado que hacemos, el llamado que yo les hago el día de hoy, es a que participen. Esta es solo la primera piedra. La invitación que les hago es que nos ayuden a enriquecer el modelo, a sumar. Sabemos que para esto tenemos que escuchar a los que piensan muy diferente, pero también escuchar a todo aquel que esté interesado en desarrollar un nuevo modelo para el país, y que con esto generemos confianza. Y la confianza es bidireccional, o sea, no es nada más que el gobierno genere confianza hacia los ciudadanos, sino también el que nosotros tengamos confianza hacia el gobierno, confianza de unos en otros. Como sociedad tenemos muy poca confianza unos en otros. En ese libro de Francis Fukuyama de los Trust, confianza, habla de cómo los países tienen un capital de confianza. Japón, por ejemplo, es un país en donde hay un alto capital de confianza, la gente confía mucho unos en otros. En nuestro país, más bien, desconfiamos unos de otros, y es por eso la invitación a que construyamos esa confianza, esta confianza que es bidireccional, y que por eso decimos que es hora de construir, es hora de llegar a acuerdos, en lugar de enfatizar las diferencias, que busquemos cuáles son las coincidencias, de tal manera que tengamos un México en el que todos quepamos, en donde dialoguemos para encontrar esos puntos en común que nos permitan construir un mejor país, un mejor México, un país en donde todos quepamos, un mejor México en donde tengamos un México más libre, un México más justo, un México más equitativo, un México en paz, que es lo que todos deseamos.